En la mañana de NTN 24 queremos ahondar un poco más en la comprensión sobre esto que viene ocurriendo con el presidente Javier Milei. Por eso nos acompaña en directo Eric Bear. Él es PhD, decano de negocios de la Universidad Internacional de Berlín y profesor de economía del TEC de Monterrey. Muy buen día, bienvenido. Muy buen día, un gusto estar con usted. Eric, en primer término quisiera preguntarle, ¿cuán sensible es el mercado de la criptomoneda? ¿Cuán frágil puede llegar a ser al punto de lo que ocurrió este fin de semana con el presidente Milei? ¿Puede desplomarse una criptomoneda en cuestión de horas después de un anuncio como el que hizo Milei? ¿Cuál es el alcance de la sensibilidad de este tipo de mercado? Por supuesto, yo creo que si hay algo que caracteriza a las criptomonedas es su volatilidad. De hecho, hay índices de volatilidad, hay inclusive algunas páginas cuando entran los inversionistas en donde hay advertencias sumamente volátil, etcétera. Y eso se ve, basta simplemente entrar a mirar las gráficas desde su inicio hasta el momento actual para ver cuánto sube y baja. Ahí es cuando conocemos esta volatilidad. Lo hemos visto inclusive en la más fuerte de todas, que es Bitcoin, donde de repente se levanta a $105.000 y luego vuelve a caer a 90.000. Y eso significa que hay unas transacciones muy grandes en muy pocos segundos y que hay personas que obviamente tienen unos sistemas muy sofisticados para hacerlo. No son todas personas desde su casa con un simple computador, sino realmente inversionistas sofisticados que saben lo que están haciendo en algunos casos. Es decir, la volatilidad es extrema en el mercado de las criptomonedas. Eric, el presidente Milei ha dicho que él permanentemente promociona emprendimientos a través de sus redes sociales y que lo que hizo en esta ocasión fue promocionar un emprendimiento del cual él no tenía un conocimiento directo. ¿Usted cree que lo que ocurrió es producto quizá de la mala suerte de esta publicación, que igual hubiera ocurrido el desplome de la moneda? ¿O qué tan influyente puede ser el mensaje de un presidente, de un jefe de gobierno sobre este tipo de mercados? Aquí lo interesante es una palabra que de hecho nosotros estudiamos acá en la universidad que se llama narrativas. Narrativas que son las historias que contamos que tienen efectos en el comportamiento de otras personas. Entonces el tema de Milei, que es una persona que podríamos considerar altamente influenciadora de los demás, es decir, tiene una influencia importantísima en el comportamiento de otras personas, pues lleva, por supuesto, a cambios en el comportamiento de otra gente. Si, por ejemplo, él dice, hagan esto, muchas de las personas que creen en él, y no es solo Milei, sino cualquier persona que tenga realmente la capacidad de influenciarnos, por ejemplo, hay un Elon Musk o Trump a sus seguidores, y cualquier persona que tenga seguidores los puede influenciar. Entonces, esas narrativas llevan a que cambiemos el comportamiento. Y justamente, no quiero decir que sea mala suerte, pero tampoco que sea una mala intención, pero es propio de políticos que se toman fotos con muchos emprendedores que están, digamos, tratando de demostrar que en su proyecto político hay también apoyo a las pequeñas empresas. Y obviamente esto puede llevar a este tipo de comportamientos. Lo que pasa es que en el mercado de las criptomonedas, un solo trino es suficiente para desatar una cantidad de cambios positivos o negativos. De hecho, si uno mira lo que pasó después del trino, que él puso inicialmente en apoyo al proyecto Viva la Libertad Project, ¿no? Que es una página de internet en donde estaba anclado esto, hay más o menos 250.000 trinos y más o menos un cuarto de esos trinos son positivos, solo el 13% es negativo. Entonces ahí ya uno se da cuenta que se siente más como ese espíritu positivo y que la influencia de él fue clara. Eso no quiere decir que lo haya hecho con malas intenciones. Eric, yo me pregunto como observador, como consumidor de información, y seguramente muchos televidentes también se preguntan en este momento, ante la cantidad de datos que circulan por todo lado, ¿cuál es una fuente confiable para tener precisión, para tener claridad acerca de cómo invertir, dónde invertir en materia de criptomoneda? Yo puede que no le haga caso entonces a una publicación de Milei, pero ¿a qué sí le debo hacer caso? ¿A dónde debo remitirme para tener información confiable sobre el mercado de la criptomoneda? Esa pregunta me recuerda a una clase que yo doy, que es psicología, digamos, del comportamiento un poco para tener una vida un poco más sensata en las decisiones que tomamos de compra. Realmente no hay una fuente perfecta, porque puede que haya una fuente que da 99% de las veces una información excelente, pero en un momento se equivoca porque no tiene la suficiente información o porque las cosas pasan demasiado rápido, como pasó en este caso. Claro, en el caso de Milei ya se sabe que hay un antecedente del 2021 que fue con CoinEx,
en donde también hubo un escándalo, pero claro, como ahora es presidente, pues es muy diferente. No hay una fuente perfecta. A lo que yo acudiría siempre, y es lo que le digo a mis estudiantes y cuando hacemos también talleres, es al pensamiento crítico y a la multiplicidad de fuentes. Es decir, yo voy y busco diferentes fuentes, trato de ser prudente en lo que más pueda, y una de las reglas de oro que yo creo que vale mucho en el tema de mercados financieros es no invertir en lo que yo no entiendo. Porque ¿qué pasa? Cuando yo veo que todo el mundo está invirtiendo y porque entonces la tía dijo tal cosa, el primo dijo esto, el amigo también está invirtiendo, y eso pasó en 1929 exactamente, en la crisis sí, que conocemos como la Gran Depresión, en donde básicamente la moda era estar metido en el mercado financiero, el mercado bursátil, que era pues menos complejo que el de hoy. Y obviamente mucha gente perdió, pero también siempre hay ganadores. De hecho, las cifras que nosotros conocemos de la investigación que se ha hecho sobre mercados en general de las criptomonedas es que el 70% más o menos de los participantes de estos mercados pierden dinero, la gran mayoría, pero hay otros que ganan muchísimo. Entonces, es realidad que hay unos millonarios que se vuelven de la noche a la mañana millonarios, pero eso no quiere decir que todos lo harán. Hay que cultivar el espíritu crítico, siempre detenerse un poco, lo que decimos, utilizar la corteza prefrontal un poco que lo detiene a uno ante los impulsos y procurar pues diversificar las inversiones y las fuentes. Los impulsos es una palabra clave en este tema, Eric. Mientras te doy las gracias, te agradezco por haber participado aquí en la mañana de NTN 24. Te lanzo una pregunta para respuesta de sí o no, por favor. ¿Invertirías en criptomonedas hoy? No. Gracias por habernos acompañado, Eric Bejar, PhD, decano de negocios de la Universidad Internacional de Berlín y profesor de economía del TEC de Monterrey. Un abrazo, señor. Gracias.